Nunca he sido de los que comparten su vida en Internet, pero después de todo lo que viví siento que necesito desahogarme en algún lado. Y si hay un lugar para hacerlo, es aquí, porque las historias que uno lee en Reddit muchas veces parecen imposibles, hasta que te pasa algo similar. Soy hombre, tengo 28 años, y desde pequeño entendí algo muy duro: no todos los hijos valen lo mismo para sus padres. Mi madre siempre tuvo un favorito, y no fui yo. Crecí con un hermano menor, Marcos. Yo le llevo 3 años, pero siempre fue tratado como si fuera de cristal. Yo tenía que ser el responsable, el que hacía las tareas, el que cuidaba que las cosas estuvieran en orden. Marcos, en cambio, era el travieso, el consentido, el que tenía un corazón noble aunque hiciera travesuras. Cuando rompía algo, la culpa era mía por no estar atento. Cuando sacaba malas notas, yo tenía que ayudarla a estudiar, y si no lo lograba, la culpa también era mía. Mi madre nunca lo regañaba, al contrario, lo defendía. Recuerdo una vez, cuando tenía 12 años y él 9. Estábamos jugando en la sala y tiró la televisión con un balonazo. Mi madre entró corriendo, vio el desastre, y sin siquiera preguntar, me gritó: ¿por qué no cuidas a tu hermano? Yo traté de explicarle que había sido él, que yo estaba en otra parte de la sala, pero ella no quiso escuchar. Mi padre, que en paz descanse, apenas dijo: Marcos, tienes que tener más cuidado. Pero hasta él se quedó callado cuando mi madre insistió en que yo debía ser ejemplo. Esa frase se volvió un mantra en mi vida: yo debía ser ejemplo, yo debía cargar con las responsabilidades, yo debía ser fuerte, mientras mi hermano hacía lo que le daba la gana. Esa dinámica se mantuvo toda la adolescencia. Yo me esforzaba por sacar buenas notas, por entrar a la universidad, por conseguir un empleo. Marco se dedicaba a fiestas, novias, trabajos temporales que dejaba al mes. ¿Y qué hacía mi madre? Justificarlo. Es joven, tiene derecho a equivocarse. Tú eres el mayor, entiende. Entiende. Esa palabra me perseguía. Siempre tenía que entender que él podía fallar, y yo no. Con el tiempo, aprendí a vivir con eso. Lo que más me dolía era que, aunque me esforzaba, nunca recibía un reconocimiento real. Me gradué con honores en la preparatoria, entré a la universidad pública con beca, conseguí un buen empleo en una empresa de logística, y para mi madre, eso era lo que debía hacer. En cambio, cuando Marcos terminaba un curso de 3 meses o aguantaba en un empleo medio año, era tratado como si hubiera conquistado el mundo. En medio de todo eso conocí a Clara. Ella era distinta. La conocí en la universidad, en una de esas clases optativas que nadie quería tomar. Nos tocó hacer un trabajo en equipo, y desde ahí empezamos a hablar. Clara era inteligente, simpática y, lo más importante para mí en ese momento, me hacía sentir visto. Por primera vez en mi vida, alguien me escuchaba, me apoyaba, me decía que estaba orgullosa de mí. Yo me aferré a eso como a un salvavidas. Empezamos a salir, primero como amigos, luego como pareja, y en poco tiempo se volvió una parte esencial de mi vida. Durante 5 años estuvimos juntos. Pasamos momentos difíciles, como cuando perdí mi empleo un par de meses y ella me ayudó a pagar el alquiler. También los buenos, viajes, celebraciones, planes de futuro. Yo ya pensaba en matrimonio, en formar una familia con ella. Claro que mi madre nunca la vio con buenos ojos. No porque fuera mala persona, sino porque me estaba alejando de la familia. En realidad, lo que pasaba era que Marcos coqueteaba con todas las novias que me presentaban, y Clara no fue la excepción. Desde el principio noté que le hacía comentarios fuera de lugar, que buscaba su atención. Ella lo ignoraba, y yo, en mi ingenuidad, pensé que no había peligro. El problema fue que mi madre tampoco veía mal la actitud de Marcos. Recuerdo una vez que le reclamé: ¿no ves cómo mira a Clara? No es normal. Ella se rió. Ay, hijo, no exageres. Tu hermano es simpático, pero no pasará nada. Clara está contigo, o no confías en ella. Ese fue el veneno que me metió. Si decía algo, era que yo estaba siendo celoso o desconfiado. Así que callé. Con el tiempo, Clara empezó a integrarse más a mi familia. Venía a las comidas, pasaba Navidad con nosotros, convivía con todos. Y aunque al principio parecía incómoda con la actitud de Marcos, después empezó a tratarlo con más naturalidad. Eso me tranquilizó, al menos por un tiempo. Lo que no sabía era que, mientras yo trabajaba horas extra para darle a Clara la vida que merecía y para ayudar con algunos gastos de mi madre, Marcos y ella se acercaban más de lo que debía ser. Yo no vi las señales, o no quise verlas. Clara empezó a estar más distante,
a inventar excusas para no verme algunos días, a decir que estaba agotada. Marcos, por su parte, parecía más feliz, como si tuviera un secreto. Y mi madre, en lugar de preocuparse por mi relación, me decía: no trabajes tanto, hijo. Vas a perder a Clara si no le dedicas tiempo. Irónico, ¿no? Yo matándome en el trabajo para darle un futuro, y ella diciéndome que la iba a perder. Todo estalló una noche cualquiera. Había salido más temprano de la oficina porque se cayó una reunión importante. Decidí darle una sorpresa a Clara, pasar por su departamento con flores y llevarla a cenar. Tenía una copia de sus llaves porque ya llevábamos años juntos. Subí las escaleras, toqué la puerta y, al no recibir respuesta, abrí. Lo que encontré me marcó para siempre. Allí estaban, en mi cama, Clara y Marcos. No recuerdo haber gritado. No recuerdo haber llorado en ese instante. Solo recuerdo que me quedé de pie, con el ramo en la mano, mirando la escena como si no fuera real. Clara se levantó de golpe, envuelta en una sábana, intentando hablar. Marcos, en cambio, ni siquiera se inmutó. Me miró con una mezcla de desafío y burla. Hermano, no es lo que parece, dijo Clara con voz quebrada. Me solté a reír. Una risa amarga, dolorosa. Claro que no es lo que parece. Estoy viendo mal, ¿no? Marcos se encogió de hombros. Relájate. No es para tanto. Esa frase me rompió más que la traición misma. No es para tanto. Como si haberme quitado a la mujer con la que pensaba casarme fuera una travesura de adolescentes. Tiré el ramo al suelo, cerré la puerta de golpe y me fui. Esa noche caminé sin rumbo, llorando como no lo había hecho en años. Sentía que el suelo se abría bajo mis pies, que todo mi esfuerzo, todo lo que había construido, se desmoronaba en segundos. Lo peor aún estaba por llegar, la reacción de mi madre. Salí de ese departamento destrozado, con la mente nublada, y terminé en un parque sentado en una banca hasta que salió el sol. No pude dormir. Cuando amaneció, tomé el valor de volver a casa de mi madre, aunque no quería ver a nadie. Sabía que ella preguntaría por qué no había regresado la noche anterior. Entré, y como siempre, Marcos ya estaba allí, sentado en la mesa como si nada hubiera pasado. Estaba desayunando pan dulce y tomando café, con esa sonrisa cínica que siempre llevaba. Clara no estaba, lo que me daba algo de alivio, aunque la tensión era insoportable. ¿Qué pasó, hijo?, preguntó mi madre, al verme con la ropa arrugada y los ojos rojos. Yo lo solté todo. No tenía fuerzas para callar. Le conté cómo había llegado a casa de Clara, lo que vi, lo que sentí. Y esperé que, por una vez en la vida, mi madre me defendiera. Pero no. Su primera reacción fue mirar a Marcos y luego a mí, con ese gesto de fastidio que siempre tenía cuando yo armaba un drama. Ay, hijo, seguro fue un error. No puedes destruir tu relación por una equivocación. Me quedé helado. ¿Un error? ¿Cómo demonios puedes llamar error a acostarte con el hermano de tu pareja? ¿Un error?, le dije con la voz temblorosa. La encontré en la cama con él, mamá. No fue un malentendido, no fue un beso, no fue una tontería. Marcos levantó la vista del café y, con toda la calma del mundo, dijo: mira, yo no planeé nada. Las cosas pasaron. No seas exagerado. Esa frase me dio ganas de golpearlo, pero me contuve. No quería darle ese placer. Mi madre, en lugar de condenarlo, le puso la mano en el hombro. Hijo, tú sabes que Marcos siempre ha sido más impulsivo, no mide las consecuencias. Pero Clara te ama a ti. Tienes que entenderlo. Ahí lo entendí todo. En esa casa nunca iba a haber justicia para mí. Nunca iba a haber alguien que me defendiera. Para mi madre, todo lo malo que hacía Marcos era excusable. Todo lo que me pasaba a mí, era culpa mía. Me levanté de la mesa. No quiero volver a verlos. Ni a él ni a Clara. Me fui a mi cuarto a empacar algunas cosas, decidido a mudarme con un amigo. Mientras guardaba mi ropa, escuché a mi madre detrás de mí. No seas tonto. No puedes tirar todo por una calentura. Clara se equivocó, pero sigue siendo buena chica. Y Marcos es tu hermano, sangre de tu sangre. Esa frase, sangre de tu sangre, me quemaba por dentro. ¿Acaso la sangre justificaba la traición? ¿Y yo qué?, le grité, girando hacia ella. ¿Yo no soy tu hijo? ¿Yo no merezco respeto? Ella me miró como si fuera un niño haciendo berrinche. Siempre tan dramático. Haz lo que quieras. Ese día me fui de la casa. Me mudé con un amigo que me dio un cuarto pequeño,
y aunque el espacio era reducido, me sentía más libre que nunca. Pero el dolor no desaparecía. No podía dejar de pensar en Clara, en Marcos, en la manera en que me habían apuñalado por la espalda. Pasaron las semanas, y yo intentaba rehacer mi vida. Salía con mis amigos, trabajaba más horas para distraerme. Pero un día recibí la llamada que me hundió de nuevo. Era mi madre. Hijo, necesito hablar contigo. Es importante. Fui contra mi voluntad, porque sabía que no iba a ser nada bueno. Al llegar, encontré a Clara en la sala, junto a Marcos y mi madre. El corazón me dio un vuelco. Clara tenía los ojos hinchados de tanto llorar, y cuando me vio intentó acercarse. Yo retrocedí. ¿Qué hace ella aquí? Pregunté frío. Mi madre habló primero. Hijo, tienes que escucharla. No tengo que escuchar nada. Clara, con voz temblorosa, dijo. Estoy embarazada. Me quedé paralizado. Sentí que el mundo giraba a mi alrededor. Miré a Marcos, y él solo bajó la mirada, incómodo. Es de él, dije señalándolo. Ella no respondió, lo cual fue suficiente confirmación. Mi madre entonces intervino, con esa actitud manipuladora de siempre. Hijo, sé que es difícil, pero tienes que entender. Marcos no está listo para ser padre. Tú eres el responsable, el que siempre ha sacado la cara por la familia. Tardé unos segundos en procesar lo que estaba oyendo. ¿Me estaba pidiendo que me hiciera cargo del hijo de mi hermano? ¿Estás escuchando lo que dices? Le grité. No voy a criar un hijo que no es mío. No voy a hacerme responsable de sus errores. Clara rompió en llanto, tratando de acercarse. Por favor, no me dejes sola. Yo todavía te amo. Esas palabras fueron un puñal. ¿Cómo podía decir que me amaba después de acostarse con mi hermano? Después de arruinar todo lo que teníamos. No me vuelvas a hablar, le dije, mirándola con todo el rencor que tenía acumulado. No existes para mí. Me giré hacia mi madre. Y tú tampoco. Si decides apoyar a Marcos en esta estupidez, hazlo. Pero yo no voy a ser parte de esto. Me fui, y esta vez juré no volver. Pero la historia no terminó ahí. Con el tiempo me enteré, por terceros, que Clara y Marcos terminaron casándose por obligación. Mi madre organizó todo, porque según ella lo correcto era que el niño naciera en un hogar. Yo no fui invitado, obviamente. Ni siquiera me importó. Para mí, ellos ya no eran familia. Pensé que ese sería el final, que podría seguir mi vida en paz. Pero no fue así. Años después, cuando yo ya había encontrado un poco de estabilidad, ocurrió algo que lo cambió todo. Marcos tuvo un accidente automovilístico. El tiempo pasó. Yo seguí mi vida lejos de ellos. Me dolió, claro, pero aprendí a vivir con esa herida. Dejé de hablar con mi madre, bloqueé a Clara en todas partes y no volví a saber de Marcos. Para mí, no existían. Encontré cierta estabilidad, un mejor empleo, un pequeño departamento que pagaba con mi esfuerzo, y algunos amigos que se volvieron mi verdadera familia. De vez en cuando pensaba en cómo habría sido mi vida si nada de aquello hubiera pasado, pero luego me recordaba que, en el fondo, fue lo mejor. No podía compartir mi vida con alguien que me había traicionado, ni seguir aguantando a una familia que me despreciaba. Pasaron 3 años. Creí que nunca más tendría noticias de ellos, hasta que recibí una llamada inesperada. Era mi tía materna. ¿Te enteraste de lo de Marcos? Me dijo con voz grave. No tenía idea de a qué se refería. Tu hermano tuvo un accidente de coche. Está vivo, pero quedó paralítico de la cintura para abajo. Me quedé en silencio. No supe qué sentir. No era alegría, pero tampoco tristeza. Era una mezcla de indiferencia y un eco de compasión muy distante. Días después, comenzaron las llamadas de mi madre. La primera vez no contesté. La segunda, tampoco. Pero la tercera me venció la curiosidad. Hijo, me dijo con la voz cargada de lágrimas, necesito que vengas. Tu hermano te necesita. Me reía amargamente. ¿Ahora sí soy tu hijo? Hubo un silencio incómodo. Siempre lo ha sido, hijo. Pero entiende, Marcos está mal. Clara no puede con todo sola. El niño necesita un padre responsable en su vida. Ahí estaba de nuevo, la misma manipulación de siempre. La misma cantaleta, yo, el responsable, Marcos, el pobre impulsivo, Clara, la víctima. ¿Quieres que lo diga en voz alta? Le respondí con frialdad. ¿Quieres que diga que me estás pidiendo que me haga cargo de la mujer que me traicionó y del hijo que tuvo con mi hermano? No es así, titubeó.
Claro que sí lo es. Colgué. Creí que ahí terminaría todo, pero mi madre no estaba dispuesta a rendirse. Pasaron semanas en las que me dejaba mensajes de voz, me mandaba correos, incluso llegó a esperarme a la salida del trabajo. Cada vez repetía lo mismo: eres el único que puede salvarnos. Yo no respondía. Hasta que un día fue más directa. Me buscó en persona y me dijo, casi rogando: Marcos no puede trabajar. Clara apenas consigue mantener el techo. Los gastos médicos son enormes. Si no nos ayudas, no sé qué vamos a hacer. La miré fijamente y le dije lo que llevaba años guardando. No me importa. No me importa si no tienen que comer. No me importa si se quedan en la calle. Ellos se lo buscaron. Tú los apoyaste, tú los aplaudiste, tú les diste la razón. Ahora encárgate. Mi madre lloró. Me dijo que era un monstruo, que cómo podía darle la espalda a mi propia sangre. Yo solo respondí: tú me diste la espalda a mí primero. Se quedó callada. Por primera vez en mi vida la vi sin palabras. Desde entonces corté todo contacto. Dejé de contestar llamadas, bloqueé su número, y me enfoqué en mi vida. A veces me enteraba por terceros que la situación era insostenible: Marcos, paralítico y deprimido; Clara, atrapada en un matrimonio sin amor, cuidando a un hombre que ya no podía valerse por sí mismo; mi madre, gastando lo poco que tenía en mantenerlos a flote. Mientras tanto, yo seguía trabajando, creciendo, construyendo mi vida. Sin ellos. A veces me preguntan si no siento culpa. La respuesta es no. Porque la culpa no me pertenece. Yo no traicioné, yo no mentí, yo no manipulé. Ellos eligieron su camino, y yo elegí el mío. La última vez que supe algo de ellos fue hace unos meses. Mi tía me contó que vendieron la casa de mi madre para cubrir deudas médicas, y que ahora viven en un departamento pequeño, apenas sobreviviendo. Mi madre envejeció de golpe, y Clara ya no sonríe como antes. ¿Y Marcos? Solo queda la sombra de aquel que siempre tuvo todo fácil. Ahora depende de los demás para lo más básico. Es irónico, ¿no? Toda una vida escuchando que yo tenía que ser el responsable, el fuerte, el que cargara con todo, y al final, yo fui el único que salió adelante. No me arrepiento de nada. Si eso me convierte en un monstruo, entonces lo acepto. Pero prefiero ser un monstruo libre que una víctima encadenada a los errores de los demás.